las bolsitas. Bueno, vieron que la bolsa que tiene la aguja para punzar donantes tiene un contenido de solución, ¿sí? Es una solución preservadora, anticoagulante, ¿sí? Le da nutrientes a la sangre para que siga su ciclo vital en almacenamiento. Esta bolsa estándar tiene 63 mililitros de solución anticoagulante y preservadora. ¿Sí? Bien, pero además existe también un tipo de bolsa que se llama con solución, puede ser Adsol, puede ser Satman, Sacmanitol, estamos hablando de soluciones que prolongan la vida media del glóbulo rojo más allá de 35 días. Entonces, estas duran 42, pero viene una bolsita adicional, satélite, pequeña, que dice solución aditiva y que se agrega después de la centrifugación de los glóbulos rojos. Luego ponemos la bolsa entera, primera centrifugación, separamos plasma y dejamos suficiente plasma residual, entre 20 mililitros y 100 mililitros de plasma en la bolsa de glóbulos rojos, y en ese momento se le agrega la solución aditiva Sacmanitol. Entonces le pasamos a agregar 100 mililitros más. Por eso tiene un hematocrito diferente la bolsa que tiene Satman o Sacmanitol. Suele ser una pregunta en algún parcial. ¿Cuál sería el volumen? Estimando que tiene una solución aditiva adicional, ¿no? Y no es que va desde el arranque, sino que después de procesar glóbulos rojos, que se fractura la tubuladura que comunica la bolsa madre y pasan los 100 mililitros a los rojos. Julieta, dijimos, Keila, ¿El Sandman no está ya en la bolsa? no, no está en la bolsa, viene como una solución aditiva. Y la cuádruple no La tiene, marca no, comercial, la no tiene, que, sí, perdón, Abuel, decías. no, que no hay ninguna marca de bolsa cuádruple que ya venga el Sandman en la bolsa, o sea, para que vos directamente pases fracciones divididas los componentes. No, porque vos pensás que lo que hace es prolongar la vida media de los glóbulos rojos. No se prolongan más días las plaquetas ni el plasma. No, no, claro, pero por eso no está en una bolsa cuando vos haces la separación de componentes, no hay en una bolsa ya Sandman para que vos pases los glóbulos. No, es al revés, es una bolsa más chiquitita y vos pasás el Satman a los glóbulos. Ah, mira, ok. Sí. Y solamente sirve para prolongar la de los glóbulos rojos, por eso no la podés poner desde inicio, porque la estarías mezclando con todos los hemocomponentes. ¿Y el volumen total de los glóbulos ya desplomatizados con Cambia, Sandman, cuánto sería? cambia. Por ejemplo, vos tenés que leer siempre la bolsa, es una bolsa plateada, grande, dentro de ellas hay bolsas individuales de glóbulos rojos y te dice ahí la capacidad de extracción de cada marca comercial, que en general es estándar, es internacional. Son hasta 450 mililitros, pero a eso le tenés que contar, dice más menos la bolsita, más menos 450, puede ser menos, puede ser un poquito más, pero ese más menos no puede tener una variación muy amplia. ¿Por qué? Porque vos a eso le tenés que sumar los 63 mililitros de la solución aditiva inicial que está en la bolsa, con la que tiene la aguja donde pulsar, ¿sí? Con la bolsa madre, y si tuviera solución aditiva, 100 mililitros más, le estás sumando 163 mililitros más en una bolsa que dure 42 días. Entonces ahí cambian los volúmenes. Es tema de hacer cuentitas, ¿sí? Sabiendo el volumen inicial de extracción, ¿no? Que el volumen inicial de extracción no se cuenta con los 63 mililitros que están en la balanza como tara. ¿Saben qué es la tara? Alguno de ustedes ya pasó por donante, tuvo el privilegio de rotar antes de la pandemia por donante. Es Bueno, poner en cero la la balanza. exacto, es la balanza con la bolsa, con el plástico, con la solución sin sangre. Entonces eso se toma como peso cero porque no contamos el peso ni de la bolsa ni de la solución aditiva. Entonces la balanza va a empezar a pesar a partir de que ingresa sangre. Y eso lo hacemos nosotros, tocamos un botoncito y empieza a medir cuánto estamos cargando de solución. O podemos programar la balanza para que no me cuente los 63 mililitros de la solución aditiva y los 30-35 gramos de la bolsa plástica. ¿Sí? Sistema, sabiendo los pesos de cada cosa, ustedes pueden hacer cálculos después. Si hicieron una extracción de bajo volumen, depende de cuánto pudieron sacar, entonces ahí hacen los cálculos. Pero siempre sabiendo que la bolsa pesa, una bolsa solita pesa entre 30 y 35 gramos. 33 puede ser, eso depende. Que 63 mililitros es la solución
preservador aditivo anticoagulante que está en la bolsa madre, y que puede existir una bolsa diferente con 100 mililitros más de Statman o Sacmanitol. Después saben los volúmenes de cada hemocomponente, ¿sí? Entre 50 y 70 las plaquetas, 180, 200, 210, 220 de plasma fresco congelado, entre 15 y 30 mililitros de crioprecipitados. Entonces, sabiendo esto y qué volumen inicial tienen, ustedes pueden hacer cuentas, ¿no? Creo que algunos de los que ya... Hola, ¿cómo estás, Patricia? Buen día. Hola, buen día. Perdón, no podía conectarme, me están dando mal internet. Antes de empezar estaba... Tengo en pantalla de todo. Sí, sí, además por el práctico que tienen que entregar el miércoles, si tenían alguna duda, alguna pregunta, porque hubo algunas preguntas en el tablón, pero por privado. Entonces, si alguno tiene duda respecto de alguna de las consignas, era momento antes de que llegue la fecha de entrega, ¿no? Está bien, me Bueno, parece. profe, entonces, el volumen de 65 mililitros más 450, eso es de la bolsa entera cuando se hace la extracción, no hay ningún componente separado, Claro, ¿no? es con la bolsa total, Claro, cuando pero yo lo todo que en la balanza. claro, yo le decía, lo que le decía era cuando yo hago la separación de componentes, que saco el plasma, saco las plaquetas, ¿cuánto me queda el glóbulo rojo a mí ahí? Eso va a variar, por eso decía, Claro, a ver, uno intenta sacarle el máximo que puede en el donante, pero a veces tenemos que finalizar el procedimiento antes o empieza a bajar menos y entonces vemos que llegamos a un volumen aceptable y cortamos. Entonces vos podés tener una bolsa en donde recolectaste, según la balanza, 400 mililitros. O claro, podés tener 450, eso depende de lo que hiciste en la extracción. De ahí vas a tener que separar 200 mililitros de plasma, 50 mililitros de plaquetas, y ya desde ahí, después del plasma mismo, vas a sacar los fríos. Pero de ahí ya tenés que descontar en total, si ya hiciste plasma y ya hiciste plaquetas, 150 menos. ¿Se entiende? O sea, el volumen final que va a tener el glóbulo rojo va a depender de la extracción y de lo que vos proceses. claro, no, yo le Acordate pregunto por una siempre, cuestión de que si pregunta en algún momento, que sí, responder. 300. El 300 mínimo, 350, 380 mililitros de glóbulos rojos. Te va a quedar en glóbulos rojos desplasmatizados. GRD sería. Mm, bueno, Pero ese es como un volumen estándar, pero eso va a depender. Por eso, a ver, los sistemas digitales, vos apoyás la bolsa antes de rotularla con el código de barras y ya te saca el peso de balanza y lo carga el sistema automáticamente. O sea, ya registra el peso del sensor y lo graba en el Hemotrans, por ejemplo. ¿Sí? Que es un sistema operativo que se utiliza en bancos de sangre. Existen otros. Y en otros es manuales, vos lo pones la balancita y cargas y rotulás en la bolsa. Tiene que figurar siempre la bolsa de cada hemocomponente qué volumen tiene, qué tipo de hemocomponente es, cuál fue su fecha de extracción, cuál es la fecha de vencimiento, ¿sí? Y qué volumen tiene. Eso tiene que figurar en el rótulo de la bolsa, de cada hemocomponente. Por eso lo pesamos y le ponemos la cantidad. Si queremos ser exactos. En algunos lugares tiran la etiqueta estándar, pero no sería el volumen real de lo que tenés ahí en el hemocomponente, si tiras etiquetas estándar. En el punto 1, lo que se pedía del práctico, aprovecho, María Elena, había hecho unas preguntas. En el punto 1 del práctico, lo que se pide es que discriminen cuáles son las enfermedades que se estudian en banco de sangre de origen bacteriano, cuáles de parasitario y cuáles de viral. Solo que las mencionen, porque serología lo vamos a ver bien en calificación biológica. Ahora era nada más nombrarlas, ¿sí? Tampoco se pide un determinante antigénico. ¿Cómo? ¿Cómo, Analia? Sí, ese era el punto 1. O sea, ¿cuáles son las que estudiamos en banco de sangre? Sin decir que marcador, no pedí que digan antígeno P24 para HIV. Si lo ponen está bien, pero todavía no entramos en profundidad con eso. Solo que mencionen qué era, ¿sí? HIV, por ejemplo, y no digo más. Y en el último punto, se pregunta acerca de 5 causas de exclusión permanente de donantes de sangre. Es decir, aquellas causas que hacen que yo no pueda admitir nunca más a un donante en banco, ¿sí? Y relacionado a otras
conductas o enfermedades que no sea serología reactiva, porque si no me dicen las 7 de serología reactiva. No quiero las de serología reactiva, quiero las otras causas asociadas a enfermedades o conductas. Ya con eso les diré un buen dato. Aníbal, ahí entra Aníbal. Bueno, estas por lo menos son las que preguntaron. Después, no hicieron ninguna pregunta, doy por sobreentendido que entendieron la consigna del práctico. Hola, Bea. Profe, yo entregué el trabajo, pero, Y lo entregaste primero temprano. pero una consulta que tuve, tenía una duda yo, sobre el mínimo El de la volumen, temperatura. ¿no? ¿Eh? Por el volumen mínimo. No, el mínimo, por todo lo que encontré, busqué que decía 450 menos 45 más 45, decía, y yo puse 405, pero no, la temperatura mínima, yo en todos lados decía 37, pero como mínima para admitir un donante no encontré en ningún lado, como No, mínima. Yo yo te puse cuento. 36 grados, porque ya 35 se supone que es hipotermia, ¿no? Exacto. Bueno, Pero los bueno, sensores de los supermercados, muchos marcan 35, porque son sensores de aire acondicionado. Uno con 35 grados estaría en hipotermia, tal cual. El cuerpo no está preparado. Buen día, funcionan mal. Qué severo. Hola, Daniel. Hola, Patri. ¿Cómo andás? Déjalo ahí. Alumno tengo sin nombre. Me pone alumno, pero no me pone el nombre. Yo lo admito igual, pero no sé quién es. Ahora igual cuando vayamos tomando lista vamos a ir viendo. Quiero que se ponga a grabar. Dale, ahí lo pongo. ¿Lo ponemos? Empezamos. Bien. Entonces, como mínima, sí, 36. Lo que más nos interesa para discriminar la posibilidad de una infección, de que esté cursando una infección, el donante, ¿sí? Al que vamos a entrevistar, es que no tenga más de 38 grados. 37,5 podría ser una temperatura, por ejemplo, de que subfebril se considera, no es fiebre, pero podría ser de una mujer que está ovulando. Entonces, si es una mujer, yo debería preguntar en qué parte del ciclo está o cuándo fue su última menstruación y contar que si están más o menos dentro de los 10, 15 días, está en su periodo ovulatorio. Y además, si estuvo con tos, o sea, cada preguntita que se hace en la selección del donante, yo tengo que ser capaz de abrirla a otras preguntas para poder descartar el motivo por el cual se hace esa pregunta, ¿no? Cuando registramos la temperatura, lo que queremos es excluir a aquellos donantes que podrían estar cursando, ¿sí?, alguna infección de cualquier origen. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, la primera alerta, la alarma que da es el aumento de temperatura. ¿Sí? Entonces, si hay aumento de temperatura, hay algo que está pasando en el sistema inmunológico. Por eso registramos la temperatura. Tomamos el pulso porque no queremos tener en el sillón, haciéndole una extracción, a una persona que tiene un problema de origen cardíaco que hace que su pulsación, su frecuencia cardíaca esté alterada. ¿Por qué? Porque al sacarle sangre lo podríamos perjudicar enormemente. Entonces, una forma de detectar a ver si tiene algún problema de origen coronario, incluso su estado emocional, porque si está ansioso, si tiene miedo, cambia la frecuencia también, incluso cambia la TA. ¿Sí? Bueno, muchos de los signos que tomamos nos llevan a ver en qué condiciones está el donante y a evitar tener problemas a la hora de hacer la extracción. ¿Sí? Y además excluir a aquellos donantes que potencialmente pudieran estar cursando algo, de cualquier origen, sea bacteriano, parasitario o viral. Mira. Profe, y en cuanto al peso, porque veo que varía según la altura y demás, un tope, yo eso estaba averiguando. 50 kilos, 50 kilos, para Ese arriba. sí, pero ¿y hay qué? un tope? Porque pregunta la Sí, mínima y en la realidad, máxima. sí, lo que sucede es que si vos tenés una persona obesa, generalmente la obesidad, es que no llegamos a tener pesos tan grandes. ¿Por qué? Porque generalmente la obesidad conlleva al desarrollo de enfermedades, colesterol, triglicéridos, glucemia. Es decir, terminamos excluyéndolo por otros motivos, no por el peso. ¿Y qué nos sucede? A veces ya en el momento de la primera extracción, en algunos bancos se le hace extracción de brazo y no punción de dedo para hacer los controles, para completar la planilla antes de que pase a la sala de extracción,
Y ya en ese momento nos damos cuenta que por el tamaño del brazo, por la cantidad de tejido adiposo, a veces se hace dificultosa la extracción y cuesta encontrarles venas. Entonces, eso va a depender siempre y cuando esté dentro de un buen estado de salud y su altura. Porque por ahí vemos en la balanza que tiene un peso de 100 kilos, pero es un señor que mide 1,90 m y de contextura mediana. Entonces, parece Claro, por mucho, eso esa duda tenía. pero es una persona sana y es grande, es grandote. Tiene una Sí, masa profe, muscular el otro enorme. día, Sí, Ariana. el otro día fuimos a donar y después de mí venía un hombre que dijo que pesaba 120 kilos y la chica le Ujú. pidió que le muestre los brazos primero. Claro, por ese motivo, porque al tener más tejido adiposo en toda la masa corporal, uno está pincha, que pincha, que pincha, y por ahí se hace dificultosa hasta la extracción. Así que en el primer instante ya tenemos varias cosas para ver. Y respecto de por qué 50 kilos, es porque esos 63 mililitros que contienen adenina, y contienen citrato, tienen unos componentes biológicos que permiten que el glóbulo rojo siga vivo y cumpla su respiración celular dentro del almacenamiento, ¿sí? Porque es un tejido vivo, por lo tanto necesita nutrientes y esos están en esos 63 mililitros de solución aditiva y preservadora, que está calculada estándar para soportar hasta 450 mililitros de sangre entera, es decir, sangre, la extracción de sangre del donante. Si yo supero la cantidad que está permitida para la extracción, entonces esa solución aditiva, que son 63 mililitros, resulta insuficiente para mantener la estabilidad y viabilidad de ese glóbulo rojo en almacenamiento. Y si hay coágulos, porque me excedí en la cantidad de extracción, eso a su vez genera hemólisis, ¿sí? Eso a su vez hace un desequilibrio en la bolsa. Y de última, supongamos que no son tantos coágulos, a la hora de transfundir es imposible. Cambias filtro, sigue con coágulos, es una mala extracción. ¿Sí? Eso es, en la última cadena a veces se dan cuenta, en el momento de ir a transfundir. Entonces el Que no va, peso máximo no hay, o sea, sería, depende de la altura. O, no sé, claro, siempre, cómo formularía siempre dependía de la altura, ¿no? Y la talla del donante. Si no es lo mismo que una persona de 1,50 m, pese 120 kilos, que una persona de 1,90 m. ¿Sí? No, no estamos hablando de la misma relación peso. Qué bien, vamos a admitirlo. Gracias, profe. Bueno, bien. Patri, ¿vos querés agregar algo? Perdón, Vero. Les voy a pedir a los chicos que tienen la cámara apagada que la prendan. Recuerden que si tienen apagada la cámara, se pasa ausente. ¿Sí? Esta es una disposición del equipo directivo, no nuestra. Así que como Te la dijo desde mayoría el la tiene principio de edad. apagada, les pido que por favor la prendan, si no les vamos a poner el ausente. Hola. El Hola, primero Rubén. es a ese, el iPad. Vos también, Rubén, ¿eh? Prende la cámara. Por las dudas, digo, a ver si me mandan a cualquier lado. Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Yo puedo Gonzalo. agregar algo, Andia? Una tontería para que suma a Dale, lo que claro que sí. dijiste. Te odio por decirlo tan claramente, Andia. No, que más que nada eso que sabía, eso que decían era superficie corporal, que no es que lo van a medir, pero si un tipo de 1 metro, si nos fijamos en el peso y llega una persona que dice, no, está dentro del peso, pesa 55 kilos, pero mide 1,92, tampoco se da, porque es una varilla, digamos, tiene que ver con eso, digamos. Una tontera que vos lo explicaste muy bien. Simplemente me quedó grabado eso. Y que se van a encontrar con muchos casos de eso. Nada más. No sé con qué seguían Entonces, yo. Me cayó perdón, la boca. buen día, entonces en valores mínimos o máximos, no, a ver, los criterios dicen mínimo 50, pero como está diciendo el profesor, depende también qué ponemos. Podés ponerlo una observación, Claro, es que es un todo, es un combo. dependiendo de la talla. Ponemos 50 dependiendo de la talla. Siempre para ¿Sí? arriba, no menos.
¿Por qué? Por la cantidad que viene de solución aditiva y preservadora que soporta desde ese peso y hasta 450 mililitros. Bien, hoy teníamos que hablar ya de procesamiento de hemocomponentes, ¿no, Patri? No habíamos terminado que Aníbal con el tema de la entrevista. Habíamos Ah, quedado en la primera parte solamente. Ni entrevista ni extracción. bien. De extracción les mandé un PPT, que es el mismo que había hecho el año pasado, que compartieron en primer año, creo que los chicos, algún profe lo compartió también, y está toda la secuencia en la sala de extracción. Los tipos de tubos, mencionando todos los colores. Lo cambié, igual no es exactamente el mismo, Patri. Lo modifiqué un poco por lo que ya habían visto con el anterior PPT que tuvieron ustedes. Entonces saqué Bien. las cosas que se repetían y dejé las que les iban a ser útiles para esta clase. Entonces ahí tienen un poco, pero bueno, si lo vieron y lo abrieron, podrían hacer, no sé, alguna pregunta, tienen alguna duda respecto de eso. Si no, vamos relatando, les vamos contando cómo es, a qué cosas deberíamos prestar atención. Me gustaría ver que sea más dinámico. En principio, ¿quiénes pasaron ya por sala de extracción de donantes? Los que pudieron rotar o que recursaron o que cursaron el otro año. La gran mayoría me parece que no. Yo, sí, no, acá, bueno, hay un par que sí fuimos. Yo fui por lo menos, Kevin también. No sé, no veo más nadie que me aparezca acá arriba. Sí, yo pasé por el Posada. Ah, también estaba ahí. Bien. Bueno, a ver si compartimos con sus compañeros y vamos construyendo. A ver, dijimos que primero, lo primero que se hace en la recepción del donante es acreditar su identidad. Y entonces, ¿qué le teníamos que solicitar para acreditar su identidad? El El documento. DNI. ¿Y ese DNI era simplemente el DNI o qué tenía que chequear? Bueno, ahora en realidad están todos en buen estado porque son todos digitales. Pero antes no era solo que presentara el DNI, sino que estuviera en condiciones de que se leyera el nombre, que se viera bien la foto, ¿sí? Para acreditar su identidad. ¿Sirve el Ok. DNI digital actualmente? ¿Lo toman? ¿Cómo? No. El DNI digital, ¿lo Sí, toman? el de carnecito de plástico con No, código de no, barra. el de Mi Argentina, el digital. No, porque tenés que tener cómo cargarlo al sistema. O sea, la ley, a ver, hay muchas cosas que dentro de hemoterapia están en la normativa y algunas no está tan delimitado el límite entre acepto y no acepto, y entonces es como que es abierto ahí, en ese caso. Pero lo que dice la ley es que tenés que acreditar fehacientemente la identidad del donante. ¿Sí? Y entonces, con Mi Argentina, que es un celular, ¿no? Lo que estás hablando, la app del celular, no lo conozco yo, no me tocó nunca. La aplicación, Es como eso, es eso. la aplicación, sí, donde tenés todos los documentos digitales. Licencia de conducir, DNI. Supuestamente, acá en Argentina deberían tomarlo como válido, pero no, por eso pregunto si ahí Que te en el sirva para servicio lo hacer toman. trámites, que te sirva para Igual que eso lo para hicieron hacer ahora, es trámites bastante nuevo. en la administración pública es una cosa. Y otra cosa es que vos puedas acreditar, yo no sé cómo, desconozco el formato, si viene con la foto, si tiene un código de pero barra, Igual que tiene todo. físico. ¿sí? En realidad Igual es como decía una alumna, es relativamente nuevo. Lo hicieron ahora por el tema de la pandemia, más que nada. Claro. Pero Estaba ya, pero se habilitó más que nada ahora por el tema de la pandemia. igual la gran Ahora sí. mayoría no lo tienen porque tenés que haber sacado el DNI mientras cuando estaba el tema de Mi Argentina. Yo, por ejemplo, eso no lo tengo el DNI, lo saqué mucho antes. Pero Claro. sí, en realidad es incluso válido para circular. La policía, que vos no llevas documentaciones, pues sirven. Pero bueno, depende, creo que cada servicio, como dijo Vero, todavía no está totalmente habilitado para todo, para tener el código QR, perdón,
el código QR lo tenés que tener la persona que entrevista, ¿no? Pero creo que depende del lugar, sí, se lo deben de tomar como válido porque es Si una... pueden acreditar fehacientemente, se supone que es algo que no podrías adulterar, por ejemplo. El tema es eso, la adulteración también. Si es una aplicación que no tiene forma de adulterarla, se supone que se podría aceptar. Sí, Es no, un no hay concepto forma, Vero, ¿eh? bastante particular en pandemia también. No, Eso no, no, no hay está forma, válido Vero. para eso, no es que va a ser válido indeterminadamente. No, no, Es no. una Hasta el situación registro bastante... tenés la cédula verde, la cédula azul, o sea, tenés Sí, todo. yo lo tengo y se ve hasta mucho mejor que el físico. Es verdad. Sí. Claro, más nítido todo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que en el país donde te truchan muchas cosas, es complicado. A mí me vino a donar uno con el documento del hermano. Y no, eran medios parecidos, pero no me cerraba la foto. Cuando le digo, mira, lo voy a llamar a mi jefe, ahí declaró que era el hermano y que él venía a donar por el hermano. ¿Entendés? Y no, eso no me lo contaron. Digamos, entonces, Y cuando tenés Garelo ese en tipo este caso, de donante, ¿cómo? ¿qué Garelo en ese caso, o sea, qué No, pasa con una persona trans? No, pero la Que ley de usted una no identidad persona, te ve, permite tener un nombre y una foto y estás acreditando igual identidad. no, porque él si dice el que no elenco no cerraba pensó. el tema de la foto. Entonces le pregunto, en el caso de personas trans que no aún no renovaron el DNI con su mirá, no sé cómo identidad. lo haría hoy, porque no, yo ya, este va a ser el tercer año que no estoy más ¿Sabes trabajando cuál es nuestro tema, en la Janina, en línea de este trinchera, caso? digamos, ¿no? ¿Sabes cuál es nuestro tema? Que esa cara coincida con un Nos documento, hace más con un ruido que número, el documento. Perdón. que ese número de documento está asentado en un centro. ¿Eh? Sí, pero Claro, no te escuché, discúlpame. vamos a la entrevista. Decí. Hay muchas leyes en este momento que regulan la actividad en todos los ámbitos de la vida social que apuntan a evitar la discriminación. Entre ellas tenemos sobre las personas que tienen relaciones sexuales con personas del mismo sexo, ¿sí? Y podríamos tener los que cambian de sexo. Pero ese no es el motivo por el cual nosotros excluiríamos la donación, ¿sí? Eso va a depender de la conducta que adopte. A ver, esto suena por ahí un poco fuerte lo que voy a decir, pero en general las personas pero pasa también con las personas heterosexuales. Por ejemplo, las personas que tienen relaciones sexuales tienden a tener bastantes parejas, ¿sí? Y las personas que cambian de sexo, hay que ver su contexto social, cómo se desarrolló, muchas veces ejercen prostitución, es decir, porque no han tenido lugares o espacios en la vida social que le hayan permitido poder ingresar a otro ámbito laboral. ¿Sí? Entonces, siempre va a depender también de la conducta, no solo por el hecho de ser trans o que haya cambiado de género o por su orientación sexual, sino nosotros no estamos discriminando ninguna de esas situaciones. Lo que tenemos que tener en foco y estar muy atentos es a evitar el riesgo de infecciones virales, bacterianas o parasitarias. En este caso, de estos dos casos, hay infecciones de tipo viral que se pueden transmitir a través de la transfusión de hemocomponentes, teniendo en cuenta además los periodos ventana y que no todos los centros cuentan con biología molecular para hacer el tamizaje de ácidos nucleicos virales. Entonces, ahí más todavía nos tenemos que poner en alerta y hacer una minuciosa entrevista para excluir, aunque sea temporalmente, cualquier conducta que pudiera hacernos pensar que puede tener o hepatitis B o hepatitis C o HIV, porque todas ellas se transmiten a través de relaciones sexuales. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Entonces, una persona que trabaja en la prostitución es diferida temporalmente o definitivamente. Si vos te vas a la ley, con su modificación de 2013, dice que las personas que ejerzan, esa palabra usa, personas que ejercen la prostitución deberían ser excluidos de forma permanente. Eso dice la ley.
Ahora, puede pasar, y acá vamos a lo humano, puede pasar que en algún momento de su vida haya ejercido la prostitución, ¿sí? Pero vos tenés la ley que dice que si ejerce, y lo dice en tiempo presente, no lo dice en tiempo pasado. Ha ejercido, no dice, ejerce la prostitución o es adicto al consumo de drogas, me refiero a cocaína, heroína, también lo excluye. No habla en tiempo pasado. Pero ¿qué pasa? Y el periodo de ventana no es solo de 21 días. Hay enfermedades que manifiestan, hacen sus manifestaciones clínicas 2 años después, un año después. Incluso la más larga, el que tiene el periodo de ventana más largo hasta que aparecen los primeros síntomas, es una infección viral que se transmite también por relaciones sexuales, que es el HTLV, el virus linfotrópico humano. ¿Sí? Y esto no va a tener manifestaciones clínicas hasta varios años después. Entonces, puede haber ejercido la prostitución, ¿sí? Y, a ver, es muy amplio, y acá hablemos sin pudor, o sea, estos ustedes ya están siendo estudiantes en carácter de agentes sanitarios, ¿sí? Y en materia de educación para la salud, son agentes de transmisión de información, ¿sí? ¿Qué pasa en la prostitución? No es solamente relaciones sexuales vaginales, también son anales, son orales, y hay que ver qué tipo de protección se utiliza y desde qué momento, porque la protección, la barrera de protección, es desde el inicio, desde el preámbulo, es decir, desde los juegos previos, no en el momento exclusivamente de la penetración, porque se larga líquido seminal, pequeñas gotas, que no llegan a ser el semen, por ejemplo, de varón a mujer, que es el que más transmite además el varón. Y en eso podemos tener una carga viral suficiente para poder transmitir alguna enfermedad. Entonces, en todas las instancias de encuentro sexual, en donde se introduce material biológico de un individuo a otro, tiene que haber, para decir que hay profilaxis, una barrera de protección, ¿sí? Y esto incluye todo, eh, oral para la mujer o oral para el hombre, incluso para la mujer se abre el profiláctico, se lo corta con una tijerita y se cubre la zona. No todo, porque en la saliva también podría, obviamente la carga viral es mucho menor, pero si hablamos de protección es en todo momento, ¿sí? Esto que quede bien claro. Entonces, no los excluimos porque estamos discriminándolos porque ejerció la prostitución o porque tiene otra orientación sexual o porque es adicto, sino por el riesgo que tiene esa persona de estar en periodo de ventana con una infección que se puede transmitir a través de la sangre, ¿sí? Y la ley, por eso, el tiempo presente, y viene un abogado y dice, pero habla de ahora, no habla del pasado. Entonces ahí empezamos a jugar, por ahí sin necesidad de decirlo abiertamente al donante, que eso lo hablaron en la clase pasada, buscamos alguna forma de no aceptarlo, y si decidimos poner en cuarentena la unidad y no tomarla y excluirla, de todas formas tenemos que hacer la serología. Hacer la serología es un gasto importante de dinero, ¿sí? Cada serología de un solo donante son más de 10.000 pesos. Estoy hablando hace unos meses. Ahora, si tenemos que cotizar ahora y si además tiene BM, es mucho más dinero. Entonces, costo-beneficio. ¿Me conviene sacarle? Si están en un privado, le van a decir que no. Si están en un público, por ahí sí. Y eso también depende, riesgo-beneficio, costo-beneficio, cuántas Profe, chances tengo. Sí, igual mi pregunta iba apuntada a lo que estábamos hablando en el inicio, de ¿verdad? verificar fehacientemente la identidad a eso. O sea, o Yo sea, te cuento algo, desde que salió la ley de que identidad cómo se de género, manejan, porque nos puede llegar a pasar, digo, o sea. claro, bueno, desde que se lanzó la ley de identidad de género, que les permitía cambiar el nombre en el documento, actualizar la foto, por una cuestión de defender un derecho y porque realmente para estas personas era sumamente importante, masivamente fueron a hacer el cambio de ley, porque para ellos es sumamente importante que se los reconozca con su nombre de mujer y que no estén cuestionando que ves una foto de un varón cuando tenés enfrente a alguien como mujer, ¿sí? Entonces, esas situaciones están ahí en el veremos, ¿sí?
Si ya tiene actualizado el documento, no hay ningún problema. El tema es su actividad sexual y el tipo de trabajo que desarrolla, ¿sí? Y por actividad sexual, digo, a ver, las conductas. Si tiene conductas saludables, digamos, ¿no? Para la prevención del contagio de enfermedades transmisibles. ¿Sí? Y esto también cuenta para los heterosexuales, no solo para los que tienen, de ahí se está en espera, se le cortó, ahora la vuelvo a admitir. Ahí está. Queda 1 minuto 13, ¿sí? Queda 1 minuto 13. Y acuérdense algo, dentro de cada servicio tiene que haber, porque así lo pide la ley de sangre, un manual de procedimientos operativos estándar, o POE, ¿sí? Que va a delimitar qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer dentro del banco de sangre, de la sala de extracción, de la guardia en transfusión. Tiene actividades separadas por módulos con el procedimiento descrito tal y como se debe realizar. Ya se me va a cortar, paro acá y volvemos, ¿sí? Grabar. Yo creo que Bueno, Patricia le subió, Vero, Patricio le subió 2 formularios distintos, de dos centros distintos de las preguntas. ajá, ya que lo tienen. Lo que pasa es que, a ver, creo que esto lo hablamos a principios de año, ¿no? Una forma de organizar la materia para prepararse para el día de examen es, a ver, lo tienen publicado en el tablón, ver el programa, ¿no? Por unidades de estudio. ¿Qué contenidos serían los del cuatrimestre o los de la primera unidad? Y ir seleccionando según lo que dan los profes, cuáles son los temas más importantes. Y eso incluye abrir la información adicional que se les sube al tablón y ir subrayando, tomando notas, tomando fichas, los conceptuales, tomando los datos más importantes. Y saben que dentro de la unidad 1, lo más importante es hemodonación, deberían ver dentro de los PPT, dentro del material de estudio que se les otorga, a ver qué hay de hemocomponentes acá, para que me resulte útil ir armando su resumen y también preguntar, porque a veces lo que es claro por ahí en la clase no está tan claro en el apunte porque es mucho más extenso el contenido. Entonces también aprovechar la oportunidad de darle una lectura rápida al material y plantear las dudas, los interrogantes, porque no solo que es un ejercicio que organiza mejor para ustedes el acceso a la información y al desarrollo de aprendizaje, sino porque les va haciendo la tarea de llegar a la fecha de examen habiendo visto el tema varias veces. Y algunos de esos temas ya les van a quedar sin necesidad de que se sienten exclusivamente estudiarlo. Cuanto más veces accedan a la misma información y con más tiempo le den al cerebro para ir acomodando los conceptos nuevos, mejores condiciones van a tener para llegar a la fecha de examen. Y eso se los digo, a ver, con el mayor amor del mundo, pero ya son grandes, chicos. Tienen que, lo que se les pasa son para que ustedes le den una utilidad también. No está porque nos gusta llenar de material el tablón, ¿sí? O sea, es un ida y de vuelta, y de lo que no está claro en el texto, es una buena oportunidad o que no les resulta claro, porque no todos tienen la misma manera de abordar la información. Para algunos es más sencillo, para otros puede no serlo, y el momento de la consulta es el momento del aula virtual. Para eso está el aula virtual, ¿sí? Nada, ténganlo en cuenta, porque después, ¿saben qué les pasa? Están a 2 o 3 días antes del examen, y es tanta información que se les hace una ensalada en el coco, así en criollo, porque es mucho. Y recuerden que esta es una materia, este año no es lo mismo campo práctico que el año pasado, que el primer año. Es mucho contenido y se les pide, llegan a un nivel de información y de desarrollo de conceptos más avanzados, propios del segundo año de la carrera. ¿Sí? ¿Me querés agregar algo, Pati, a Aníbal? No, lo que puedo hacer un comentario es, uno no puede hacer todas las preguntas que tiene, que le dan los libros, por ejemplo, manual o información que nosotros le mandemos, pues no se van a acordar todas las preguntas ni cuáles están en
los criterios de entrevista, digamos, que se le subió. El problema es directamente preguntar si al donante si entendió lo que se le preguntó, sea en una sola hoja, en 2, 3 o 4, lo que tenga cada servicio. Porque todos los servicios tienen distinto manejo en la entrevista. Creo que la semana pasada uno de los alumnos fue a dar sangre a Boati 4 y yo no sé qué sistema tienen ellos de entrevista. Por ahí es distinto. Y uno obviamente si uno lo lee, lo que no interpreta lo puede preguntar. Si el que le está haciendo una entrevista le pregunta, ¿entendió? Se sobreentiende que sí, se entendió todo, entonces uno va directamente a cosas puntuales de parte de la entrevista y parte no, porque hay cosas en la entrevista que no figuran y entonces ustedes van directamente a partes puntuales, como ser. Por ahí capaz que está parejas, pero no recientes, o puede ser uno que esté en pareja, pero que no tenga relaciones. Se van a encontrar con ese planteo. No tenemos relaciones. Porque hay religiones que no le permiten tener relaciones estando en matrimonio, en pareja, antes de llegar al matrimonio. Son, eso pasó en Amero, ¿viste la escuela? ¿Viste donde estaba la Cruz Roja ahí a 5 cuadras de Posadas? A la vuelta hay una escuela que no le permite los alumnos, le permite que estén de novio, pero no tengan relaciones. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta que por ahí en los libros no está. Entonces, se complica un poco más cuando empiezan a interrogar o entrevistar ustedes. Otra cosa es cambiar por ahí el vocabulario, tener alternativas de vocabulario hacia la persona que se está entrevistando. Hay personas que no entienden nada de lo que se les preguntó, se quedan callados o hablan muy poco, porque se dan cuenta que son por ahí personas del interior, de muy interior, no de ciudades. Entonces, la interpretación que ellos le dan a la entrevista no coincide con lo que ustedes quieren. Entonces, o por ahí no sabe firmar, por ejemplo. Entonces, algunas personas solamente saben el número de documento y cómo se llama, no saben otra cosa. Entonces, tienen que empezar a explicar de cero ustedes cuáles son las preguntas más interesantes que a ustedes les interesan. Van a tener de todo tipo de entrevistas. Y también, o sea, ese todo tipo de entrevistas según dónde trabajen. Si por ahí van a trabajar en Cava, en un hospital importante, es otra calidad de donante que tengan. O van a hacer una colecta externa, es otra calidad de donante. O sea, a ver, por ahí en una colecta externa, le digo a otro nivel. Por ahí ustedes en una entrevista que a ustedes les parece bien, el donante después se termina excluyendo, se excluye él después de haber dado sangre porque mintió. Ustedes no saben cuál es el motivo por el cual mintió. Los excluye. Muchos vienen a dar sangre porque se ven obligados a dar sangre ante la familia. Entonces, miente, otros vienen porque le pagan. Que eso está
prohibido por ley. Otros vienen que tienen que salir con el algodón y la tienen así en el brazo, como que dieron sangre, y nada más porque se sienten obligados. A eso le quería decir yo. O sea, hay 50.000 causas. Hay que estar no atento a todos, pero a la mayoría. Se van a encontrar de todo, en cualquier lugar que vayan. Hay otro tipo de interrogatorios. Uno se lee y hay otros que directamente tiene cuadros. Creo que uno de los que se subió, hay que escribir con una X el cuadro que corresponde. Sí o no. Entonces, van a tener, les digo, de todo. El interior todavía por ahí es peor. ¿Por qué? Porque en el interior, inclusive en la provincia de Buenos Aires, en algún pueblo que tenga un hospital o un centro, los que atienden es enfermería, no son técnicos. Y el jefe de servicio, comúnmente lo asume el jefe de laboratorio. O sea, que menos saben de hemoterapia, de interrogatorio. O sea, por eso son muchos, son lo que se llaman centros que están centralizados. Que un hospital depende de otro para la obtención de sangre, o otra opción es que en el lugar que ustedes por ahí están trabajando tengan 2 o 3 veces por semana extracción de sangre y se lleva luego se llevan la unidad y la serología al centro regional para que se procese. No le permiten a ustedes procesar porque no tienen los elementos. Hay de todo y para todo. Una cosa es lo que diga la Ley Nacional de Sangre, y después cada provincia lo toma como está o le hace modificaciones a su sistema. Y a su vez después cada municipio lo toma como está o lo modifica. O sea, por supuesto que nadie respeta, por así decir, la cantidad de metros cuadrados que tiene que tener un servicio de hemoterapia. No, es una vergüenza. Es un 2x2, y me queda grande el 2x2. Una vergüenza lo que es el espacio destinado, cuando la ley prevé espacios mucho más grandes. Pero bueno, sí, queríamos Sobre todo en las clínicas. En los privados, sí, están centralizados. Yo trabajé en una clínica famosa de Merlo, fui el primer técnico y estaba en la caseta del vigilante, esa era hemoterapia, que me daba vueltas, se desmayaba uno y no salíamos ninguno de los dos de ahí adentro, una locura. O sea, después los te escuchás hablar en un congreso y te van a matar. O si no, vos tenés que, o sea, por supuesto que usar tarjeta, usar tubos, y no tenés una incubadora de tubos. Entonces tenés que ver si tiene el laboratorio, entonces pedís permiso al laboratorio para poder usar el baño térmico para incubar la reacción. Lo más grave es que en muchos lados no hacen compatibilidad. Exacto. O sea, ustedes van a conocer los riesgos a los que se van a exponer sabiendo qué quieren prevenir. Y de ahí toman decisiones. Es muy común que el primer trabajo al que accedan por ahí no sea el mejor. Pero bueno, después ustedes saben, seguir buscando hasta encontrar un lugar en donde ustedes se sienten cómodos por la seguridad de ustedes también, ¿no? De la actividad que están desarrollando, de la matrícula, de la responsabilidad que les toca, la parte que les toca a ustedes, ¿no? Porque después hay toda una cadena de responsabilidades. Hay muchas clínicas que dependen de la parte regional, digamos, de un centro regional. Por ejemplo, creo que fue Saucedo, puede ser que haya ido a Boati, Nahuel. Sí, profe, pero fue hace 12 años, más o menos. No importa, Bastante. te digo cómo trabaja Boati.
Donde vos fuiste es una sala, es una casa que está en una esquina en la cual sacan sangre solamente. Después cuando terminaron, se mandan todas las unidades, puede ser que si tengan más de 40, haya un viaje previo, si no, no, si no se hacen 2 viajes. Y el central tiene otros centros, ¿eh? Tiene uno por Panamericana y Precisa, tiene uno en Cava, Sí. y después de ahí lo llevan todo a San Miguel. San Miguel. O sea, Ya. ¿vieron alguno de lo que es esta parte del ejército? Puerta 4, ahí en San Miguel. Bueno, ellos todos dependen de Guatemala, es FUESA, Fundación Hematológica Sarmiento, que es privado y la central está dentro del Imperio Federal, dentro de lo que es el ejército, que se entra por puerta 1, y hay que dar toda una vuelta y ya automáticamente van. O sea, ¿cómo será que los donantes en su momento que iban a dar sangre se lo iban a buscar a la estación de tren, que estará a unas 20 cuadras aproximadamente? Lo llevaba y lo traía, porque hay que pasar por medio del campo del ejército. Hay un colectivo que los deja cerca, es el 182, que va a San Miguel, que puede ser por ruta 4. Creo que es ruta 4. Tienen todo ahí, se centraliza todo ahí, se trae, tienen de todo, manda irradiar, le piden, y así está, eso está centralizado. O sea, ¿qué se llama centralizado? Puede ser que vos trabajes en una clínica y te hagas un pedido de 4 días de cero positivo, 2 de A, un cero negativo para tener cualquier eventualidad, y te lo traigan o lo vayas a buscar. O plaquetas o plasma. Tenés un stock. Nada más que eso. O sea, te mandan el certificado de serología y se acabó ahí. No tienen nada. Después la tarea administrativa estaría aparte. De ingresar las unidades con número propio, porque no es el mismo número que llevan ellos. Pues la parte administrativa está aparte. Estamos hablando de la parte del donante, de la unidad que vos tenés, sea de glóbulos, plasma, plaquetas o crío en algunos casos. Entonces, vos confías en lo que ellos te mandan, no tenés alternativa. Pero el problema es que muchas veces las clínicas llaman al técnico hemoterapia cuando ya el paciente está con la bocanada de respiración y bueno, ponele, no hay nadie que los controle, no tenés con qué trabajar. Peor de los casos es que no compatibilices. Y de esos tenemos comentarios. Como anécdota, Hay varios. hay varios. Hay Como varios. anécdota a esto, nosotros en el Posadas, no sé, no me acuerdo si está Verónica en ese momento, cuando estábamos en la parte de unidad coronaria, estaba Gaby Guas. Gaby Guas es una médica, médica en hemoterapia. Y eso apunta, ¿saben a qué? A lo que va a contar Aníbal, apunta que no es solo, no cubre el riesgo de una reacción post-transfusional hacer únicamente el panel, porque existe la posibilidad de que la bolsa, de que la unidad de glóbulos rojos contenga algo que el panel no tiene. Y no me explayo más, a ver si después lo deducen ustedes con lo que va a contar Aníbal. Bien. Entonces, nosotros tenemos un paciente adulto
mayor, 0 negativo. Pero tenía un anticuerpo, que era difícil encontrarle sangre. Bueno, nosotros lo conocíamos, porque venía con la hija, charlaba con nosotros. Bueno, o sea, la ventaja que tenía el Posadas es que no es que venga para confundirse ya, por ahí con 2 días, un día, 2 días antes, venía ya con la orden y el servicio programa la transfusión. Eso es otra alternativa. Programar la transfusión para 2 o 3 días según el anticuerpo que tenga y que por ahí cueste conseguir. Bueno, siempre se transfundía y un día dejó de venir. Creo que la hija se contacta con la doctora, que hubo que transfundir al padre en otro lugar. Y bueno, lo que le llamó la atención a la hija es que la persona que trajo la sangre, que es una técnica, lo haya conseguido rápido. Bueno, entonces cuando tiene la conversación, lo va a pulsar y dice, la felicito. ¿Por qué? No, porque consiguió la unidad rápido. ¿Por qué? Porque el Posadas le cuesta mucho conseguir sangre compatible. Agarró la bolsa, dio media vuelta y se fue. ¿Qué significa? No tenía para hacer detención de anticuerpos irregulares, tampoco hizo la compatibilidad. Lindo problema. ¿Qué puede pasar si yo no hago si alguien no hace la prueba de compatibilidad pretransfusional o la detección de anticuerpos irregulares? A ver. ¿Alguien? Y si no es su sangre y no es compatible, puede tener una reacción post-transfusional. ¿Qué podría ocasionarle al receptor la reacción? ¿Qué sería la reacción post-transfusional? Hemólisis. ¿Qué consecuencias? ¿Y la hemólisis qué genera en estos receptores? A nivel fisiológico. ¿Cómo? Insuficiencia renal. ¿Y a qué te lleva? A la diálisis o a la muerte. Que te puede causar que funcionen mal los riñones. Sí, Segundo, que te puede causar la muerte. En realidad sería lo mínimo, ¿no? Pero te va más a la muerte. La muerte sería lo máximo. Lo que pasa es que es un problema de una insuficiencia renal y vos te das cuenta. Por eso te piden que vos, cuando vas a transfundir a un paciente, tenés que estar por lo menos 15 minutos a ver cómo está pasando. Las reacciones más severas ocurren en esos primeros 15 minutos. Entonces tenés que estar viendo cómo reacciona el paciente, si tiene alguna molestia. Por ahí lo he escuchado nombrar, un hachazo lumbar. O sea, es un dolor lumbar, el primer síntoma. Ustedes lo pueden ver. Cortan todo, no sacan todo, no lo mismo cortar que sacar. No sacan la aguja, pero ponen, cuando yo digo cortar todo, cortan la transfusión sin sacar la vía y empezar a pasar soluciones a chorro para que el riñón de la abrir los líquidos. Sí, exactamente. Ponerle el líquido mientras vas pidiendo que venga el médico y solución fisiológica a pasto para que el riñón empiece a filtrar. Y por vía se refiere al acceso venoso, ¿eh? No es que la vía que quedó sigue pasando la lente de sangre que queda en la tubuladura. No, él se refiere al acceso venoso, que se mantenga permeable, que pasó 1000 litros más de la sangre que está utilizando.
O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta con el tiempo. O sea, por ahí capaz lo que se está comentando ahora va a ser tema más adelante de reacciones transfusionales, no Sí. reacciones en el donante. Eso es otra historia. El donante también hace reacciones, ¿eh? Ujú, a eso íbamos. Camino a Bueno, eso vamos. ¿listo? A ver eso. Ya te di el pie. Ya te di el pie. Bien, perfecto. Bueno, igual respecto de la selección del donante, tener bien en cuenta qué es lo que yo quiero evitar. Quiero evitar, mediante las preguntas, aceptar a un donante que sea potencialmente riesgoso y que pueda transmitir una enfermedad de origen bacteriano como la brucelosis, ¿sí? Como la sífilis, ¿sí? De origen viral como el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, o de origen parasitario como la tripanosomiasis, el Chagas, ¿sí? Entonces, yo quiero evitar esto. Entonces, todas las preguntas de la selección del donante, apuntan a ver si está en riesgo una de estas enfermedades, ¿sí? Y pregunta, la relación de tiempo tiene que ver 12 meses, 6 meses, 3 meses, tiene que ver con el periodo de ventana o de incubación hasta que aparecen los primeros síntomas. Porque alguien puede sentirse sano, estar cursando la infección y hasta que no aparecen los primeros síntomas no se va a enterar, ¿sí? Entonces, todas las preguntas tienen que apuntar a excluir estas situaciones. Bueno, sabemos que las de mediante transmisión de fluidos biológicos como líquido seminal o fluido vaginal o la leche materna y en algunos casos la saliva se puede transmitir enfermedades, ¿sí? Entonces, todas las preguntas respecto de las parejas estables, no estables, ocasionales, el consumo de drogas por el uso de elementos cortopunzantes para el consumo de drogas y la pérdida del control sobre la conducta que tiene una persona adicta, ¿sí? Va específicamente a eso, porque alguien que está en pleno abuso de drogas no controla lo que hace. Muchas veces incluso hasta tiene intercambio de droga por sexo, y entra en riesgo con otras conductas que les habilitan para poder ser donante de sangre, ¿sí? Me salió la alerta de 10 minutos. Entonces, todas las preguntas en relación a tiempo, estabilidad en la pareja, tipo de trabajo que desarrolla. Por ejemplo, si trabaja en frigorífico, tenemos que excluir brucelosis. Para eso tenemos que conocer los síntomas. ¿Vieron cuando decíamos si tiene fiebre o no? Bueno, una de las causas de poder estar cursando brucelosis es la fiebre, ¿sí? Sudoración nocturna, pérdida de peso, toda pérdida de peso sin causa aparente, sin que estén haciendo dietas, se puede relacionar. HIV se puede relacionar, HTLV se puede relacionar a brucelosis, es decir, todas las preguntas apuntan a vincularse con potenciales infecciones, ¿sí? En ese donante. Entonces tengo que ser capaz de entender bien qué quiero hacer y también hacer más preguntas al respecto. En cuanto veo que el donante no me contestó o que se detuvo un tiempo para pensar en qué me iba a responder, sigo una pregunta atrás de la otra de forma diferente hasta que me entienda. Y esa es una habilidad que van a desarrollar ustedes. Se van a dar cuenta solo al mirar, al estar muy atentos en la entrevista, si realmente les entendieron o están diciendo sí, 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 no, 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 para sacarse de encima el trámite, ¿sí? Bien. Hay códigos que se ponen. No ponemos la palabra entera o el riesgo por el cual excluimos. Hay un librito, una agendita, a veces una lista que tiene códigos por iniciales y a veces números, ¿sí? Que nos permite identificar en una ficha, sin que diga explícitamente qué es, cuál fue el motivo de la exclusión, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos en la selección del donante. ¿Sí? En la admisión, acreditar la identidad, tomarle todos los datos, la dirección real en donde vive, porque a veces no está el cambio de domicilio actualizado en el documento. Y entonces, ¿por qué? Porque si tenemos que notificarle que se tiene que repetir la serología, tenemos que poder ubicarlo. Ahora también se pide el mail porque es una manera segura de poder citarlo, ¿sí? Pero el mail tiene como sus temas legales.
La ley considera que es carta documento, más o menos lo que se le manda, es un correo certificado de que realmente pusimos conocimiento a ese donante de que tiene algo y que tiene que acercarse, necesitamos de sangre o biopsia, porque una vez que tomamos conocimiento de la enfermedad o el potencial riesgo de una enfermedad que tiene ese donante, hay que derivarlo con el especialista que corresponda. Una vez que hemoterapia se entera, lo deriva para que siga haga seguimiento y tratamiento. ¿Sí? Bien, entonces, necesito tomar todos los datos, actualizarlos. Dentro de la selección de la entrevista tengo que ver qué conductas tuvo, ¿sí? Para eliminar el riesgo de infecciones, considerar el peso, la frecuencia cardíaca, ¿sí? La hemoglobina. Tengo que tener algunas consideraciones especiales si es deportista. ¿Por qué? Porque los deportistas al tener alto rendimiento cambian la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque su corazón ya hizo una adaptación a ese esfuerzo adicional que se le pide al cuerpo biológico. Entonces baja la frecuencia. ¿Sí? Una persona fumadora va a cambiar sus niveles de hemoglobina. Y no es justamente que tenga más hemoglobina, no quiere decir que sea una hemoglobina mejor o capaz de distribuir mejor el oxígeno a los tejidos. ¿Qué pasa con un fumador? Un fumador desarrolla un aumento de la hemoglobina debido a que al estar aspirando, consumiendo nicotina a través del cigarrillo, ¿sí? Pierde parte de esta capacidad del grupo M de la hemoglobina de tener afinidad con el oxígeno, porque resulta que la nicotina tiene una afinidad mayor con la hemoglobina que el propio oxígeno. Entonces, al ocupar parte de esa hemoglobina en sangre con nicotina, no deja lugar al lugar que tiene que ocupar el oxígeno dentro de la hemoglobina. Y entonces el cuerpo empieza a fabricar más glóbulos rojos para compensar esa diferencia. Esto, por supuesto, en fumadores de larga data, o sea, de mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ese aumento no significa que sea un mejor contenido de hemoglobina, sino que está cubriendo una deficiencia a causa del tabaquismo severo que tiene. ¿Sí? Bien. Y muchas Entonces, veces, una acotación, muchas veces una pregunta que ustedes hagan lo llevan a otra que por ahí no figura. Por ejemplo, le dice, ¿tomó algún antibiótico? Sí. Cualquiera de ustedes, si me puede contestar, ¿cuánto tiempo es el tratamiento con antibiótico de cualquier donante? La media. La media son 7 días. O 3, según qué antibiótico sea. Hay antibióticos que son 3 dosis y hay antibióticos que son cada 8 horas por 7 días. Pero aquel que le dice 10 días de antibiótico tiene una patología asociada, que posiblemente sea diabética. ¿Diabético? ¿Qué tipo? Tenemos 2 tipos, diabético tipo A o diabético tipo B. Si le dice diabético tipo A, es aquel que es insulino dependiente. Depende de la insulina y es un donante que tiene que ser excluido. Aquel donante que es insulino no dependiente, o sea, que consume comprimidos para bajar su glucemia, es un donante que puede dar sangre. O sea, ahí tiene una diferencia entre una misma patología, 2 casos siempre y distintos que cuando su nivel pueden... de glucemia esa mañana sea normal, o sea que lo tenga controlado. Exactamente. Lo mismo que es el de la hipertensión. Muchos que son hipertensos, el día que van a dar sangre, no toman la medicación. Error del donante o que no tiene información el donante. Como la droga para la hipertensión está reglamentada, te permite dar sangre, no tiene que dejar el tratamiento. Y si la presión está alta,
no puede dar. Comúnmente uno se asusta de la máxima, que por ahí está con una presión máxima de 17, 18, pero la mínima está en 11. 18 es el valor máximo que me permite a mí dar sangre, hasta 18. Pero la mínima, con 11, no me permite dar sangre. O sea, a ver si lo pueden entender en otro formato. Del valor máximo voy a tener un máximo y un mínimo. Y de la mínima voy a tener una máxima y una mínima. Es un juego de palabras, pero tienen que saber eso. No es lo mismo 8, 17 que 11, 17. O no es lo mismo 7, 12 que 6, 9. No sé si me entendieron eso. Siempre tienen que entender el rango de mínima y de máxima y entender que uno representa la presión diastólica y otro la sistólica. O sea, me está hablando de algo también en el corazón. ¿Sí? Está evaluando, algo le está ocurriendo. ¿Sí? Por eso tienen, dentro del cuadro tenían para completar, de mínima, eso no lo digo, pero ya lo dijimos varias veces igual. Lo dijimos varias veces, un tema hablado varias veces. Y el año pasado también. Así es. Falta un minuto, Vero, para cortar. Listo, corto acá, tercera parte. Entonces estábamos hablando de selección del donante y de todas las preguntas, a dónde quiero llegar a través de las preguntas, ¿sí? Para seleccionar a un donante apto, ¿sí? Dentro de seguridad transfusional, ¿no? También de vigilancia, ¿sí? Amira, a ver, repetimos. Amira y Emanuel. Ahí está. Otra vez tengo 3 más. Admitir. Bien. Ahora sí, 26 somos. Ok, entonces, luego de la entrevista, de la selección, de haber tomado los signos vitales, haber controlado valores de mínima y de máxima, y haber también estar seguro del contenido de que ha comprendido el contenido del cuestionario, ¿sí? De la entrevista de selección de donante, y no es solamente entregarle el cuestionario, sino charlar con él, a ver si está todo realmente claro. Hay centros que trabajan de forma distinta, algunos les entregan mientras están esperando algunas preguntas que tienen que ver con el cuestionario. Eso no los exime de tener una entrevista en forma privada, cara a cara, con el donante, ¿sí? Con el potencial donante. Bien, incluso arrancamos, si se le entregó un formulario antes de que pase a tomarse los signos vitales, entonces ahí arrancamos con la pregunta, ¿entendió? ¿Tiene alguna duda respecto de lo que leyó en el formulario que se le entregó en la sala de espera? Entonces arrancan desde ahí, desde lo que no entendió, y vuelven a hacer preguntas, ¿sí? Y registran, a cada pregunta tienen que ir registrando ustedes, ¿sí? Para después saber cuál fue el motivo de exclusión, ¿sí? A veces es tan rápida la atención que vamos marcando y en el momento me acordé y después pasó el tercer donante y ya me olvidé, entonces voy registrando a medida que voy preguntando. Una vez que pasó todas estas instancias, va a llegar a la sala de extracción, ¿sí? A la sala del donante, ya donde se hace la punción, a la sala de extracción de sangre. Bien, y entonces ahí, ¿qué va a ser importante? Tratar bien al donante, queremos que vuelva, ser amables, tener paciencia, entender que para algunos es una situación nueva, que es la primera vez que van a donar. Entonces, hacer ese encuentro agradable para ese donante, ¿sí?
Bueno, me tomo mi tiempo para buscar, busco en la vena cefálica, o sea, busco en el pliegue del brazo, me fijo qué trayecto tiene, por trayecto decimos el largo que tiene esa vena, que sea recta, digamos, ¿no? Porque a veces se ramifican y ahí se puede punzar, pero hay que tener mucha cancha para no trasvasar y terminar atravesando esa vena. Y además, con qué fuerza entro, o sea, con qué profundidad entro a punzar para no pasar a las arteriales que a veces están por debajo de las venas superficiales. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que puncé mal y que terminé llegando a una arterial? ¿Sí? Porque el color de la sangre es distinto, es un poco más clara. Recuerden que hay una circulación venosa, una circulación arterial, y alguna está con oxígeno y otra con más dióxido de carbono. Entonces a eso también se debe el color. ¿Sí? La sangre arterial característicamente tiene un color un poquito menos intenso que la venosa. Entonces esa es una forma. Y la más importante y la más notoria es que la circulación arterial es mayor que la circulación venosa. Por lo tanto, es una bolsa que empieza a llenarse rápidamente. O sea, ustedes la ven crecer y ya ahí se tienen que dar cuenta, pinché una arteria, una vena no llena la bolsa así tan rápido. Entonces, tienen que ver, a ver dónde punzaron. A veces arranqué por la vena, por vena, y terminé atravesando la vena y llegando hice un puente, llegando a un bypass, llegando a la arteria. Entonces, hay que tener cuidado con eso también, porque no está bueno punchar en la arteria para el volumen que es una extracción de sangre. Por ahí se puncha la arteria para tomar una muestra arterial donde necesito ver gases en sangre, pero el volumen es pequeño. No es lo mismo el caudal de sangre que sacamos en una bolsa de sangre. Y hay que aclararle en todo momento al donante, desde que inicia, sobre todo para los que van a donar por primera vez, que bien, vamos a admitirlo, los que van a donar por primera vez, cuánto va a demorar el procedimiento, mira, voy a revisar el brazo, cuando esté segura punzo, hasta que no encuentre algo que se mira, quédate tranquilo, no te voy a pinchar, vas a sentir una pequeña molestia como cualquier extracción, mira para otro lado, tapar a veces con una gasita, un algodón la aguja para que no vea el calibre, a veces se impresionan por ver solo el calibre grosor de esa aguja, tener la bolsa como un costadito atrás, que él no vea lo que se va recaudando de sangre, también para que si es la primera vez no le genere impresión y empiece a hiperventilar porque se pone ansioso y a respirar mal y ahí vamos a ver las reacciones en el donante que podemos ver. ¿Sí? Entonces, paso 1, darle seguridad, contarle qué vamos a hacer y sacar ese mito porque hasta ahora siguen llegando donantes que dicen, no, me van a sacar 1 litro, me van a sacar 2 litros, o alguno que dice, sí, a mí, no. La cantidad se está dando acá y en todo el mundo, es una medida internacional, contarle, no, es menos, no llega a ser ni medio litro, es mucho menos. A veces lo ponemos como relación de referencia, como una latita de gaseosa, la chiquita, 200. Eso le ponemos como referencia para también tranquilizarlo un poco. ¿Sí? Parece muy obvio para nosotros, pero para el donante que no conoce nada de lo que le va a suceder y está donando por primera vez, es importante que le aclaremos todo esto. Profe, sí. Una consulta. ¿Puede ser que el donante se ponga tan tenso, tan duro, que, o sea, es como que se cierra la vena, no sé cómo explicarlo, como que te hace vasoconstricción periférica. Claro, un vacío. Claro, hay una reacción que cuando el cuerpo está en alerta, y eso lo van a ver si el donante está muy nervioso, o en los pacientes chocados en la guardia, cuando empieza a tener una descompensación importante, un vivo, ¿qué le ocurre? El cuerpo trata de preservar la función cardíaca y la llegada de sangre y de oxígeno al cerebro, que son los órganos más importantes. Entonces, tórax y cerebro. Entonces, ¿qué ocurre a nivel sistémico, a nivel de la circulación? Empieza a achicarse el lumen, empieza una vasoconstricción, donde todo lo que es periférico, brazos y piernas, empieza a contraerse para llevar más circulación de sangre a los órganos más importantes, como parte de una respuesta donde se genera adrenalina, bueno, es una respuesta
en shock. ¿Sí? Para que le llegue a esto un donante tiene que estar súper nervioso desde antes de llegar al sillón. ¿Sí? Sí, pero eso se llama vasoconstricción periférica. ¿Sí? Y ocurre a nivel sistémico. Bien, entonces. Un comentario a esto es que al donante las extracciones siempre tienen que ser de brazo, en el medio. Es distinto a una transfusión. Sí. En una transfusión puede ser en cualquier vena del cuerpo. Puede ser en el brazo, en la mano, en el pie, donde consigan. Porque aquellos pacientes que están con terapia oncológico, radioterapia, muchas veces es difícil conseguir una vía de sangre. Porque por eso muchas veces se van a encontrar con una pared que es enfermería, que tiene una vía puesta y no le permiten a ustedes poner por esa vía que tiene habilitada la transfusión. Y tienen que buscar otra. Y muchas veces buscar cuesta mucho. Encontrarle otra vía. O ya está tan pinchado que no te como que no te quedan venas. Pinchado, muchas veces cuesta mucho cuando el paciente por ahí está edematizado y ni bien punzan sale agua, por así decirlo. Entonces por ahí lo pueden palpar, pero está muy profunda. Si está profunda, se tiene que imaginar usted cuán profunda puede ser medio centímetro, no 1 centímetro porque no lo van a palpar, pero puede buscar en la mano. Muchas veces se ha puesto por arriba en la mano en general, o si no en alguna vena cerca del dedo que puede salir por la aguja, en el pie, más tratando de que no sea un lugar de articulación en donde se doble el teflón, digamos, el lumen que tiene como un calibre siliconado, es como una manguerita. En realidad, una vez que uno retira la parte metálica, el troquet, la aguja, va a quedar algo que es flexible, ¿sí? Pero por eso tengo que fijarme que el lugar donde elijo para punzar no sea justo en donde va a articular. Porque ¿qué va a pasar? Va a dejar de pasar. Cada vez que haga un movimiento, deja de pasar. Perdón, Aníbal. No, está bien. No, es que le digo que la diferencia que entre el donante y el paciente tenemos esa diferencia. El donante siempre va a ser en el brazo. Otra parte, o sea, en el brazo derecho. Otra vez por ahí capaz que ustedes no palpan una vena en el brazo, pero lo palpan lateralmente. Y si ustedes mismos se fijan lateralmente, en la parte, si pone el brazo derecho, así, de la parte externa, el músculo no es derecho, tiene una curva. Y muchas veces van a tener que poner punzan, va a venir, y si ustedes colocan la tela adhesiva para sujetar la aguja que no se corra, la aguja ¿qué hace? Al ponerla a la derecha y es una curva, el bisel de la aguja se va a pegar a la pared de la vena y la entrada de sangre va a ser muy poca, de 1 centímetro, de 1 mililitro. Pero ustedes quieren que salga más rápido. Entonces, por ahí lo que tienen que hacer es colocar una torunda de algodón o un pedazo de algodón, por así decirlo, o de gasa, levantar parte de la aguja que está conectada a la tubuladura para levantar y para que ese bisel esté derecho a esa parte de la vena. O sea, todo esto, lo que yo le digo, lo pueden ver ustedes mismos en su casa con un lazo cualquiera. No hace falta que sea un lazo de extracción, sino que le ayudan cualquier familiar. A ver, sostener el brazo por arriba del pliegue, digamos. Un elástico, una gomita de pelo, algo que haga presión. Que haga presión y ustedes pueden palpar.
qué Entrénense vena, en la búsqueda. Ujú. van buscando, palpan la vena, no, o sea, siempre el pliegue, puede ser de costado, para ir ustedes teniendo la mano por ahí. A ver, el problema es muchas veces el guante que usan ustedes no es la misma sensibilidad que hay en el pulpejo de la mano que con el guante. Muchos los que hacen, hay una trampa que hacen, por así decirlo, que con el dedo que van a punzar, que es este, van a palpar, aunque tenga guante, cortan un pedazo de ahí para poder palpar la vena. No sé si me entienden. Se cortan un pedazo del guantecito para poder palpar la vena. Eso no se puede hacer. Se tiene que acostumbrar a palpar guantes. En personas Sí, porque de después la cuesta edad, mucho cambiar. en la época de Rubén mía, que hacíamos por ahí donantes o interrogatorio, o mi postura con respecto al guante es, yo comúnmente no he usado guantes. Muy rara vez uso guantes. Yo uso guantes si trabajo en mesada. Pero con donantes, ¿qué pasa? Cuando mi protección me obliga a poner más protección, voy a decir trastadas. Esa es la palabra. Más trastadas me mando. Por ahí no lo palpo bien, cuesta por ahí romper de la aguja, hacerlo girar para que pueda salir la aguja cómoda. Eso también es un problema con la aguja, porque nadie conoce la fuerza de cada uno para despegar la aguja del tapón que lo sostiene. Van a ver una raya negra que sostiene los dos, y como estuviera pegado. Entonces hay que girarlo, uno en sentido contrario al otro, para romperlo y tratar de despegarlo. Como yo dije recién, la fuerza de cada uno no conoce cuál es la que tiene, y lo que hacen es esto: sacan con tanta fuerza, cuando lo sacan vuelven y se clavan la aguja. Profe, puede ser que se pueda palpar sin guantes y después, o sea, te pones los guantes, ya limpias, no volvés a palpar, pero ya sabes dónde está. Podés sacar, podés, o sea, ponerte los guantes, pero ¿cuántos guantes vas a usar? Pues te están dando por ahí un solo guante, descartable por supuesto, pero ¿qué hacen muchos? Se van y No, se lo lavan esos además, guantes. además, por lo que dice Janina, ¿sabes qué pasa además? Que ahora estamos hablando de donantes, ¿no? Pero también te va a tocar pulsar pacientes. Muchos están en aislamiento de contacto. Entonces te tenés que acostumbrar a poder hacer el palpar, encontrar, pulsar con guantes, para no llevarte enfermedades de contacto por no utilizar los guantes justo. Entonces hay No, que sí, sí, lo que yo digo es que, o sea, que se acostumbra también a hacer eso, digo, o sea, que, o sea, lo he visto, palpar sin guantes y después ponerse los guantes. Pero O sea, es como, lo ideal sería que aprendas desde el vamos con el guantecito, porque después se te hace un vicio. Cuesta después cambiar de uno que aprendió a palpar tocando piel y pasa después al guante, siente que con el guante no se está palpando igual. Entonces por eso es importante acostumbrarse a palpar con el guante desde el primer momento. y si vos tenés, o sea, a ver, muchas veces ya ocurre en entrevista que uno por ahí, al colocarle para tomar la presión, se fija que tiene lesiones en el brazo. Hay que fijarse el tipo de lesiones que tiene, a ver si puede dar o no sangre. Exacto. A ver si se acuerdan qué tipo de lesiones o qué podría estar relacionado a estas erupciones de piel, estas lesiones de piel. ¿Con qué podríamos asociar a una persona que tiene esto evidentemente así a la vista? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué sospecharíamos? ¿De qué podríamos sospechar? De sífilis.
¿sí? Dependiendo la zona en donde aparezca esa erupción, podríamos sospechar de sífilis. ¿De qué más? También puede ser, profe, por HIV, si tiene manchitas en la piel. También Entonces, más puede preguntas. ser por ahí como punzado la parte de la vena, puede ser que usa LSD, alguna droga endovenosa, qué sé yo. Ujú. Bien. O sea, también puede ser una reacción alérgica, ¿sí? Eso Si hay también. una reacción alérgica, puede donar si es potencialmente riesgoso de haber contraído sífilis o adicto a alguna droga, puede donar. Entonces, por ahí, con toda la selección, omitió decir la verdad, pero una evidencia, un indicio en el sillón a mí me tiene que llevar a cuestionarme un par de cosas y a seguir preguntando, a preguntar de una manera distinta por ahí, porque por ahí no entendió la pregunta. ¿Sí? Entonces, eso me tiene que llevar a ver, a indagar, a saber hacer más preguntas, siempre apuntando a evitar aceptar un donante que podría potencialmente transmitir algo a través de su sangre que sea infeccioso. Seguí, Aníbal, perdón. Van a encontrar donantes que por ahí hay, digamos, patologías o alguna serología que sea que el paciente no sepa. Habitualmente es con respecto a sífilis, que el paciente no sepa que haya tenido, Chagas, brucelosis, a no ser porque por ahí uno trabaja, sí, qué tipo de trabajo, a no ser que preguntes qué tipo de trabajo haga. Trabajo como matarife o trabaja en un frigorífico. Entonces, con esa respuesta ustedes ya van a la brucelosis. Sí, sí, nos hicieron algún estudio, sí, ¿cómo le digo? Bien. Bueno, muchas veces, Pero, profe, ¿sí? disculpe, ¿cómo hace, por ejemplo? Yo eso con lo de brucelosis no sabía que, y tampoco había donado nunca, doné hace poco. Pero, por ejemplo, no sabía eso de la brucelosis. ¿Y cómo sabe, por ejemplo, porque yo trabajé en una, digamos, en una carnicería grande que era tipo de frigorífico. Y la mayoría de los chicos que laburaban, aparte de cortadores de carne y todo eso, no usaban ni nada de protección, lo único que usaban era ropa blanca. Y, por ejemplo, ninguno sabe no sabía de eso. Y cómo, por ejemplo, si no se hizo el estudio, cómo se hace el estudio, qué tipo de estudio se hace para saber. La técnica se llama Hudson o rosa de bengala, ¿sí? Aglutinación de partículas también. Incluso existen, pero no en banco de sangre, que se pueden hacer por ELISA. Eso se hacen para otros estudios, no para bancos. Lo más común es la Hudson, pero eso lo vamos a ver en calificación biológica. Lo que sí ¿No es deberían tener una libreta sanitaria? No, en realidad para recibir, para circular sangre, para faenarla, trozarla en un frigorífico, primero que tienen que tener todas las autorizaciones que corresponden para habilitar ese frigorífico. Y además tener un certificado de que la sangre pasó por el control de SENASA. Si pasa por el control de SENASA y todas las certificaciones que son necesarias para poder faenar ese ganado, esa carne, se supone que se le hacen estudios a las vacas para libres o al tipo de carne que se esté utilizando, que sea libre de tuberculosis, de brucelosis. Antes las leches las serenísimas decían esto, hace, no sé, 10 años atrás, libre de, creo que decía, aftosa, brucelosis, tuberculosis, porque eran estudios que se le hacían al ganado. ¿Sí? Entonces, no es que por el hecho de trabajar en un frigorífico y no tener las medidas de protección, necesariamente va a desarrollar brucelosis. Tiene que ser además un animal que esté infectado, ¿sí? Y que sea portador de Brucella abortus. ¿Sí? Tiene que ser portador de Brucella y entonces ahí sí, a través de el fluido corporal, la sangre, ¿sí? Al faenar, que ingresa a la nariz, al globo ocular o por una herida cortopunzante, ¿sí? Entonces ahí sí podría ingresar al torrente y al ingresar al individuo infectar. ¿Sí? Y se va a caracterizar por pérdida de peso, sudoración ondulante, lo que describe la bibliografía, es decir, son personas que de día están bien y a la noche transpiran muchísimo, desarrollan fiebre y a la mañana, cuando amanece, se sienten bien, pero van perdiendo peso, pérdida de peso sin causa aparente,
fiebre, o sea, vamos otra vez a las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Tuvo fiebre en los últimos, alguna vez trabajó en frigorífico o consumió alimentos no pasteurizados? Porque como está en la leche también, no solo en la sangre, una persona que hace en el campo un lácteo, un embutido, que no está pasteurizado, porque a altas temperaturas se pierde, ¿sí? Eso es cuando está en el fluido, en la sangre o en la leche. Y si se prepara algo que no requiere el aumento de temperatura para pasteurizar y eliminar la bacteria, entonces va a estar ahí. Pero no quiere decir que todas lo vayan a tener. Tiene que ser de un animal que además es infectado. Profe, y se rechaza, digamos, temporalmente si recibió tratamiento en un Tiene que tiempo, recibir pero si es tratamiento. crónico se rechaza totalmente. Exacto, porque encontró la manera, encontró la bacteria la forma de alojarse en algún lugar y hacer ciclos. Por eso se vuelve crónico. Pero el tratamiento es un tratamiento antibiótico y tiene que ser controlado, igual que para sífilis, tiene un tratamiento antibiótico. Pero para aceptarlo al donante que tuvo sífilis, tiene que presentar un certificado de que hizo el seguimiento médico, que terminó es un tratamiento largo, por eso es que es importante terminar. Es más de un mes a veces que tiene que tomar medicación. Entonces, para sífilis, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se sienten bien, desaparecen los chancros, desaparecen las adenopatías y entonces dejan de tomar la medicación. Y ahí tiene el riesgo de volverse crónico. Entonces tiene que presentar un certificado de que finalizó el tratamiento con el infectólogo que estuvo tratando, ¿no? Una firma certificada, un documento que ya finalizó el tratamiento y que no lo volvió a desarrollar. Si esa misma persona vuelve al año siguiente o a los años siguientes a desarrollar sífilis, por ejemplo, como lo hace reiteradamente, pasa a ser un motivo de exclusión permanente, ¿sí? Por el tipo de conducta, si tuvo una, tuvo otra, si tuvo más de una vez, ya es reiterado. Si es reiterado, dice la ley que ya no se acepta. ¿Sí? En cambio, si es un único evento con un certificado que dice que finalizó tratamiento, se puede admitir. ¿Sí? Y ojo, porque si se pudo contagiar sífilis, entonces también por la misma vía de entrada, las relaciones sexuales sin cuidado, ¿sí? Pudo haber contraído también HIV, hepatitis B o hepatitis C. Entonces, un solo tipo de conducta lo pone en riesgo de muchas infecciones, no solo de un solo tipo. Hay un dicho que dice, yo sé con quién, ¿cómo era? Yo sé ¿Qué hago yo? yo sé dónde me meto, pero no con quién me meto. No sé si entendieron el comentario. Uno sabe lo que hizo uno, pero del otro, ¿quién puede garantizar? Exactamente. O sea, de la Y con pareja me respecto, refiero, ¿no? exactamente. Y con respecto a la brucelosis, cuando se podía salir a comer afuera, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Cómo le gusta la carne? ¿A punto, medio o seco? Si es seco, no me preocupa. Hay gente que le gusta, por ejemplo, el asado sangrando, A bien mí me tipo preocupa ver los americano. cortes en el programa de televisión donde lo Sí, veo crudo en el medio, sí, súper. sí. O sea, en las hamburguesas es estándar. ¿Verdad? O sea, no hay control. A ver, de una por ahí, de una vaca que sacan, que esté enferma, puede arrastrar a otra, porque después van todas mezcladas los cortes, se mezclan todo y ahí viene el pandemonium, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con ciertas, o sea, no es que vayan a la carnicería. Van a preguntar, ¿cuál es el corte que no tiene brucelosis? Ni el carnicero lo sabe. Ni el carnicero lo sabe. O la agarra, no creo que usen guantes para cortar la carne. Bueno, antes Pero era no todo está en la manual. superficie, o sea, si es un bloque, Está en todas corte un partes. bloque en el medio, o sea, vos cocinás
No, es sistémico porque queda en la sangre. Por eso cuando faenan y se salpican con la sangre del animal, pueden infectarse a través del globo ocular o de las fosas nasales o la boca. Incluso cuando están lavando y manguereando a presión con chorro generan un flush, un aerosol, que es mezcla de la sangre del animal, que ingresa también a través del globo ocular, las fosas nasales y bocas, y no tiene protección. Sin una máscara, sin barbijo, sin guantes. Me salta la alerta, me quedan 10 minutos, aviso nada más, seguimos. Así que bueno, tienen, o sea, esto ya lo van a tener después con Verónica en el otro cuatrimestre, en calificación. Todas las serologías que se hacen, motivo, causas, toda la parte de laboratorio. Estos son cosas, son detalles que vamos hablando cuando van saliendo la parte de interrogatorio. Hay que empezar a interrogarse entre ustedes en algún momento, y vemos los detalles ahora que faltarían. No sé si vamos a llegar a la parte de extracción. De las partes de extracción se dijo que tiene que estar en un lugar cómodo. Comúnmente hay un televisor o hay música que ponen. Hay donantes que le van a decir, no puedo ver la aguja porque me asusta la aguja, entonces tiene que mirar para el otro lado. Y hay un detalle a tener en cuenta. ¿Qué preferiría? ¿Que se me descomponga al principio, que uno empieza a atender donantes, o a lo último? O uno de los últimos. Yo creo que sería al principio, ¿no? Porque ya evitas todo, qué sé yo, cuando esté punzado, que sea peor, que se pueda lastimar. ¿Alguna otra respuesta? Yo pienso que a lo último, porque no ya donó, digamos, no perdés todo el tiempo y encima no dona. No, a ver, la diferencia está en lo siguiente. Yo preferiría que sea uno de los últimos, porque se va a quedar más tiempo en la camilla hasta que se recupere. En cambio, si son los primeros, aparte de ocupar la camilla, empieza una cadena de empezar a descomponerse los otros. Ponerlo en Trendelenburg, ver, tomar la presión. Entonces, todo lo demás empieza con una psicosis y todo el mundo se empieza a sentir mal. Entonces, te atrasa todo. Si vos tenés por ahí 6 camillas, 3 seguro que se descomponen. En cambio, si esa es la última etapa, no me importa. Ya sabemos que estamos terminando y que siga acostado. Pues muchas veces no solamente que el paciente se recupera, el donante se recupera, sino que por ahí hay que traerle algo para tomar caliente con bastante azúcar, y después de haberse tomado de costado, no sentado, se siente bien, la presión está bien, se sienta y se vuelve a marear. Vuelta a acostarse, se empieza todo el procedimiento nuevamente. Se acuesta, a ver cómo responde, y después están los detalles. Con quién vino, con quién no vino, si maneja moto. Esta es un detalle de interrogatorio. ¿En qué vino? ¿Maneja usted o maneja otro? Pues imaginan ustedes que viene en moto y se siente bien, está manejando y se marea, ¿qué pasa? Se estrula con la moto y dio sangre. O muchas veces se siente bien, pasó el tiempo, se sale en el servicio y te viene a avisar gente, hay una persona tirada en el piso, se descompuso en el pasillo del hospital. Entonces va con una silla de ruedas, la traen, la acuestan, viene el médico, bueno, es otra. Pero, o sea, no solamente, o sea, ocurre en los 5 minutos, que es lo normal, 5 o 10 minutos. Por eso se puso a que el donante desayune algo después de haber dado sangre en el servicio. Algunas veces, antes estaba en el comedor médico,
pero había que bajar la escalera. Dice, no use la escalera, use el ascensor. Son los detalles a tener en cuenta. No sé si me entienden. Prefiero que baje por el ascensor un piso y no que baje por la escalera. Pues si baja por la escalera y se descompone, se marea, empieza a rodar. Y por eso va con un traumatismo. Termina la guardia. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Ahora, ustedes siempre fue, el donante muchos están acostumbrados a ir en ayunas. Ahora se le permite consumir algo antes de dar sangre. Puede ser un té, mate cocido, café, sale caro, galletitas. No, a uno le permite un poco de leche y otros no. Lo que pasa es que un poco de leche, o sea, va a estar por ahí el plasma quiloso o el suero quiloso por la leche, por el que haya consumido. Va a tener todavía más, ser más quiloso si se come un sándwich de milanesa antes de dar sangre. Aviso. Pero como está el mismo servicio, por ahí un poco de leche, puede tomar. No se lo van a dar. Después sí, puede ser que le den un mate cocido con leche, un té con leche, que se lo sirven ellos, se lo da todo en bolsa, con la galletita, el azúcar, para revolver, y después para descartar y quedarse ahí a la vista de todos, que esté tomando algo. Y recién se le pregunta si se siente bien, bueno, se puede retirar. ¿No? Son cosas a tener en cuenta de a poco, ¿no? Y de preguntar. Todo esto es preguntar. ¿Tá? Creo que quedan 3 minutos, Vero. Así que no sé si querés agregar alguna otra cosa o... Sí, empezábamos con el tema de la extracción. Lo más importante en el momento de punzar, además de elegir la vena más adecuada, con el mejor trayecto, el mejor lumen, sería el grosor, ¿sí? Es también la correcta limpieza de la zona de venopunción, en donde yo voy a pinchar. ¿Por qué? Porque en la piel, en la dermis, podría haber patógenos, ¿sí? Que como están en superficie no son nocivos para el donante, pero al punzar podemos arrastrarlo y llevarlo a través de la aguja al interior de la sangre. Entonces es sumamente importante y es una de las medidas de prevención más eficaces para prevenir el riesgo de contaminación bacteriana, sobre todo en plaquetas. Limpiar bien la zona de punción, y esto es el uso de 2 tipos de solución: alcohol y iodopovidona, siempre y cuando no sea el donante alérgico al yodo. Las soluciones iodadas, halogenadas y el AIS actúan sobre 2 grupos de agentes patógenos diferentes, gram positivos y gram negativos. Entonces, al usar 2 tipos de soluciones de diferentes características, amplío más mi capacidad de eliminar cualquier agente infeccioso que esté ahí en la dermis. ¿Sí? Algunos lugares, dependiendo, como lo comentó alguna vez creo que Garelo, utilizan incluso solución jabonosa de clorexidina para limpiar primero el brazo, porque bueno, no está en las mejores condiciones ese brazo, y después el uso del alcohol y el iodopovidona, siempre y cuando no sea alérgico. De hecho, dentro de la hemovigilancia, una de las primeras formas de evitar la contaminación bacteriana es la correcta limpieza del sitio de venopunción. Y además, el uso de bolsas que tengan una bolsa satélite pequeña para derivar los primeros 30 mililitros de sangre a una bolsa satélite. Es decir, en vez de ir derecho a la bolsa madre, donde después vamos a fraccionar, pasa una bolsita satélite. Y de ahí es de donde tomamos las muestras. De esto ya hablaron en la clase pasada, de cómo la posición de los tubos. Patria había hablado de cómo recolectar. Queda menos de un minuto. A ver, voy cerrando. Dudas que tengan, se responderá la semana próxima, o la escriban o lo ponen en el tablón. Y después para la semana que viene le voy a decir, ojo con el iodopovidona. ¿A qué me refiero? Hay que tener un detalle con el iodopovidona. No ustedes, sino la persona que lo coloca
en la caja para limpiar. Así Mancha que, muchísimo. No sale con nada. así Estropea que el ambo.